Es una escena clásica, de verdad. Son las 11 de la noche. Racionalmente, con toda la corteza prefrontal funcionando a pleno rendimiento, se sabe perfectamente que comerse ese trozo de tarta de chocolate que queda en la nevera, bueno, que va a echar por tierra el esfuerzo nutricional de toda la semana. Sí, se sabe con una certeza matemática absoluta. Exacto. Y sin embargo, 5 minutos después, la luz de la nevera ilumina la cocina y el plato queda completamente vacío. Resulta una paradoja tremenda. O sea, ¿por qué es tan increíblemente difícil dejar de hacer cosas que sabemos a ciencia cierta que nos perjudican? Pues a ver, la primera reacción ante esa situación siempre suele ser idéntica. Aparece la culpa y el autodesprecio. Existe esta tendencia generalizada a pensar que se trata de un fallo moral, una debilidad de carácter o una absoluta falta de fuerza de voluntad. Claro. La narrativa interna suele ser que simplemente no ha habido suficiente esfuerzo o disciplina para frenar el impulso. Eso es. Pero investigar a fondo esta cuestión cambia radicalmente la perspectiva. La ciencia desmiente por completo esa idea del fallo moral. Qué alivio, la verdad. Porque la incapacidad para cambiar un hábito no tiene absolutamente nada que ver con la falta de fuerza de voluntad. De hecho, la idea misma de la fuerza de voluntad es casi un mito cuando hablamos de sostener conductas a largo plazo. Totalmente, es un mito. Todo parece reducirse a la arquitectura más profunda de nuestra propia biología. Y ese es exactamente el núcleo de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a descifrar la relación oculta entre la dopamina y las rutinas diarias. Y para ello contamos con unas fuentes fascinantes. Revisaremos conceptos del libro Hábitos Atómicos de James Clear, investigaciones sobre neuroplasticidad de expertas como Belgis Carrillo y Sarab Rey. Sí, y también el mito Soma, artículos buenísimos de neurociencia de Infobae y estudios de la Universidad de Valencia. Eso es. La misión hoy es descubrir cómo identificar los disparadores de esas conductas negativas y explorar las estrategias científicas exactas para reprogramar la masa gris. Pues para entender esa reprogramación, hay un concepto fundamental que los textos de James Clear, y bueno, respaldados por la Universidad de Valencia, han puesto sobre la mesa. A ver, cuéntanos. Durante décadas, la cultura popular e incluso gran parte de la ciencia han tratado a la dopamina como la hormona exclusiva del placer. O sea, se asumía que el cerebro la liberaba como un premio al comer la tarta o al recibir una notificación en el teléfono. Ya, el típico premio. Exacto, pero la investigación actual muestra una imagen muy distinta. La dopamina no solo se libera al obtener una recompensa, sino, de manera crucial, al anticiparla. Vale, vamos a desempacar esto porque me parece que cambia las reglas del juego por completo. O sea que la dopamina no es la medalla que te dan al cruzar la línea de meta. ¿Qué va? Para nada. Sería más bien como un relaciones públicas hiperactivo que te vende la idea de que correr la carrera va a ser la experiencia más alucinante del mundo, independientemente de lo que pase al final, ¿no? Tal cual. Me encanta esa analogía. El pico real de esta sustancia química en el cerebro ocurre justo antes de iniciar la acción. Si observamos, por ejemplo, el mecanismo de una adicción al juego, el mayor torrente neuroquímico no se produce cuando las monedas caen de la máquina. Ostras, ¿entonces cuándo es? El pico ocurre al cruzar la puerta del casino, al escuchar el sonido de fondo, al anticipar la jugada. El deseo y la expectativa son el verdadero motor biológico que impulsa la conducta. Madre mía. Entender que el cerebro empuja a la acción mediante la mera expectativa ya es revelador. Pero hay un dato en las investigaciones que resulta todavía más desconcertante. Si te refieres al artículo de Infobae, supongo. Ese mismo. Un artículo de neurociencia que detalla un estudio reciente del Instituto de Genómica Funcional de Montpellier. Allí documentan un fenómeno denominado error de predicción de acción, o APE por sus siglas en inglés. Y esto parece contradecir todo lo que creíamos. Totalmente. El hallazgo del equipo de Montpellier es un cambio de paradigma brutal. Hasta hace muy poco, el consenso era que las acciones se repetían exclusivamente porque proporcionaban algún tipo de beneficio. Pero descubrieron una segunda vía de dopamina localizada de forma muy específica en una región llamada la cola del cuerpo estriado. Vale. ¿Y qué hace exactamente esa zona? Pues lo que hace esta vía es reforzar los hábitos de manera completamente independiente al valor de la recompensa. Espera. ¿Independientemente de la recompensa? O sea, eso significa que el cerebro puede afianzar una conducta por el simple hecho de repetirla una y otra vez. Estimulando genéticamente esa zona en ratones. Al hacerlo,
Observaron cómo los animales repetían secuencias de acciones pasadas de forma totalmente automática, sin obtener comida, ni estímulo positivo, ni nada. O sea, repetición pura y dura. Exacto. La función de esta vía dopaminérgica no es buscar el placer, es consolidar patrones por mera repetición. El objetivo biológico es automatizar acciones para liberar recursos cognitivos conscientes. Claro. Y esto arroja luz sobre el gran misterio de por qué las personas mantienen hábitos perjudiciales, como fumar un paquete diario o hacer un uso compulsivo del móvil de madrugada, incluso cuando afirman abiertamente que ya no lo disfrutan en absoluto. Exactamente. El cerebro prefiere ser eficiente antes que hacernos felices. Automatiza para no tener que pensar, creando un programa informático que, digamos, se ejecuta solo. Ya veo. Pero si esta es la fuerza de la automatización, ¿qué ocurre a nivel fisiológico cuando decidimos de forma consciente ir en contra de ese programa y cambiar un hábito perjudicial? Pues es ahí donde entra la visión de expertas en neuroplasticidad como Nuria Andreu y Belkis Carrillo. Hay que partir de la base de que el cerebro es un órgano diseñado para asegurar la supervivencia mediante el máximo ahorro de energía posible. Claro, modo ahorro de batería siempre encendido. Eso es. Los patrones automáticos que mencionábamos son precisamente atajos grabados a fuego para evitar el inmenso gasto calórico que supone tomar decisiones conscientes todo el tiempo. Y el sistema de seguridad que vigila que no nos salgamos de esos atajos es la amígdala. Uy, la amígdala. Suele tener muy mala fama, ¿eh? Se la asocia directamente con el miedo y el pánico indiscriminado. Sí, pobrecilla. Siempre se lleva la peor parte. Su función es la evaluación constante del entorno, pero lo fascinante, según detalla Belkis Carrillo, es cómo clasifica la realidad. La amígdala no entiende de conceptos morales como bueno o malo. Ah, ¿no? Tampoco sabe lo que es saludable o perjudicial. Su único sistema de clasificación se divide en dos categorías: lo conocido y lo desconocido. Vale, entiendo. Lo conocido es sinónimo de que se ha sobrevivido hasta el día de hoy. Por lo tanto, si el cerebro está acostumbrado a lidiar con el estrés fumando o comiendo azúcar, la amígdala etiqueta esa conducta como algo biológicamente seguro, por muy destructiva que sea a largo plazo. Claro. Y me imagino que cualquier intento de salir de ese bucle entra directamente en la otra categoría. Directo a lo desconocido. Cualquier terreno inexplorado, como empezar a meditar, madrugar para hacer ejercicio o dejar de fumar, es clasificado como una amenaza potencial a la supervivencia. Y ahí es cuando salta la alarma. Exacto. Ante esa amenaza, la amígdala reacciona segregando cortisol, la hormona del estrés. Genera tensión física, ansiedad y una sensación de agotamiento mental con un único propósito. Forzar la vuelta a lo conocido, ¿verdad? Eso es, al hábito que requiere cero energía. Fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esto cambia por completo cómo deberíamos lidiar con el fracaso. Cuando alguien intenta cambiar una rutina, falla y recae en el mal hábito, la respuesta automática es la culpa. La temida culpa. Pensamientos del tipo, madre mía, qué inútil soy o nunca voy a conseguirlo, pero si cruzamos esto con lo que acabamos de hablar sobre el cortisol y la amígdala, resulta que el castigo mental y la culpa están, biológicamente hablando, reforzando el propio hábito que se intenta destruir. Sí, es un círculo vicioso terrible. La neurociencia detrás de la culpa es contundente. Cada vez que aparece un pensamiento de desprecio hacia uno mismo tras una recaída, se está disparando un impulso eléctrico que alimenta el sistema neuronal del estrés. Castigarse genera un pico adicional de cortisol. Ya, claro. Y cuando el cerebro está inundado de cortisol, ¿qué hace? Busca desesperadamente una vía de escape rápida y conocida para aliviarse, que en la inmensa mayoría de los casos es el propio hábito perjudicial que desencadenó la recaída inicial. Wow. O sea que la culpa es, paradójicamente, el mecanismo de refuerzo biológico perfecto para mantener viva una mala conducta. Es la trampa perfecta. Es una trampa circular casi perfecta, sí. Por un lado, tenemos a la dopamina impulsando la repetición ciega por pura eficiencia. Por otro, la amígdala castigando con cortisol cualquier intento de novedad. Y para rematar la culpa echando más leña al fuego del estrés. Si la biología nos tiene tan acorralados, ¿cómo se sale de este secuestro? Porque la fuerza de voluntad ya hemos visto que no sirve contra una inundación de cortisol. Pues el camino de salida requiere dejar de luchar contra la biología y empezar a usar sus propias reglas. James Clear propone que, para desarmar un hábito, primero hay que entender su estructura. Vale, el famoso bucle de 4 pasos, ¿no? Ese mismo. Todo patrón sigue un bucle de 4 fases: la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa.
El mayor obstáculo es que, debido a esa eficiencia cerebral que mencionábamos, la primera fase, la señal, se vuelve completamente invisible para la mente consciente. Ya. Como el mando de la televisión encima de la mesa o el teléfono en el bolsillo, no hay un proceso de toma de decisiones. La mano simplemente agarra el objeto antes de que la corteza prefrontal registre la intención. El entorno actúa como un interruptor. Totalmente. El contexto moldea la conducta de forma abrumadora. Las señales más potentes siempre son el tiempo y el lugar. Para ilustrar hasta qué punto el entorno dicta lo que hacemos, Clear documenta el caso del ejército estadounidense durante la Guerra de Vietnam. Ah, sí, este caso es alucinante. Es increíble. En medio del conflicto, un porcentaje altísimo de soldados desarrolló una severa adicción a la heroína. Basándose en los datos convencionales de recaídas clínicas, las autoridades médicas anticipaban una crisis sanitaria de proporciones catastróficas cuando esas tropas regresaran a casa. Y sin embargo, las estadísticas de recaída al volver fueron sorprendentemente bajas, ¿verdad? Fueron minúsculas en comparación con cualquier clínica de rehabilitación civil. La inmensa mayoría abandonó la adicción de forma casi inmediata al regresar. Y no fue por un milagro de fuerza de voluntad masiva. ¿Qué va? Fue que el contexto entero desapareció. Se esfumaron las señales ambientales, el estrés constante, los campamentos específicos y los estímulos visuales. Al eliminar la señal del bucle, el hábito perdió su interruptor. O sea, esto demuestra que el autocontrol no consiste en resistir la tentación estoicamente, sino en diseñar un entorno donde la tentación simplemente no exista. Exactamente. Si seguimos con la idea de los atajos y los programas informáticos del cerebro, es como intentar arreglar un error en el código. No sirve de nada enfadarse con el ordenador. Hay que encontrar la línea exacta de código que está ejecutando el fallo. Y en este caso, el entorno es esa línea de código. Esa es la clave. Pero, a ver, ¿cómo se hace visible algo que el cerebro ha vuelto invisible por pura repetición? Pues aquí, Clear destaca una estrategia fascinante utilizada por los operarios del sistema ferroviario en Japón, conocida como señalar y verbalizar, o pointing and calling. Es un método diseñado para reducir errores humanos. ¿Y cómo funciona exactamente en el cerebro? Funciona sacando una acción automática del terreno subconsciente, de los ganglios basales, y obligándola a pasar por la corteza prefrontal. O sea, forzar al cerebro a prestar atención mediante el habla. Eso es. Al verbalizar en voz alta lo que se va a hacer y las consecuencias que tendrá, se rompe el automatismo. En el contexto de los hábitos sería articular algo como «estoy a punto de comer esta galleta, no tengo hambre real» y hacerlo va en contra de mi objetivo de cuidar mi salud. Ya veo. Ese simple acto de hablar enciende las áreas lógicas del cerebro y frena el impulso de la amígdala. Una vez identificada la señal, mediante esta verbalización, se aplica lo que Clear llama la primera ley invertida: hacerlo invisible. Exacto. Reducir drásticamente la exposición al disparador. Si el problema es encender la televisión al sentarse en el sofá, el objetivo no es mirar el mando e intentar no cogerlo. Claro. Sufrir mirando el mando no sirve. Para nada. El objetivo es quitarle las pilas al mando y guardarlo en un cajón de otra habitación. Hay que añadir capas de fricción entre la señal y la acción. Pero esto nos lleva a un punto crítico en el proceso, creo yo. Una vez que se han identificado los disparadores, se ha limpiado el entorno y se ha evitado la trampa del autodesprecio, bueno, ¿cómo se instala una conducta nueva? ¿Cómo se aprovecha la neuroplasticidad para que lo difícil se vuelva automático? Pues aquí es donde las investigaciones de Belkis Carrillo señalan un error monumental que suele cometerse. Hay una tendencia a intentar simplemente eliminar o borrar un mal hábito, dejando un espacio vacío en la rutina. Ya, el típico «a partir de hoy no hago esto» y punto. Claro. Pero la ciencia neurobiológica advierte que las conexiones neuronales no se pueden simplemente borrar. Si se deja un vacío, el cerebro, en su búsqueda constante de eficiencia, volverá a circular por la antigua ruta porque es la única que está asfaltada. La estrategia no es eliminar, es sustituir. Y esa sustitución requiere crear un conflicto neuronal deliberado, ¿no? Exacto. Si existe la costumbre automática de revisar las redes sociales al despertarse y se decide sustituir por estirar o leer, las neuronas del hábito antiguo siguen activas, esperando su dosis de dopamina. Claro, están ahí pidiendo lo suyo. Al introducir una actividad nueva, se genera una disonancia. Las neuronas se ven obligadas a buscar esa nueva ruta.
Ese conflicto es necesario, ¿eh? Es el proceso fisiológico por el cual el cerebro empieza a reasignar recursos hacia la nueva conducta. Y para asegurarse de que esa nueva conducta logre afianzarse, hay herramientas de implementación muy claras. Una de ellas es estructurar el hábito con una precisión milimétrica. O sea, decir, yo haré esta acción concreta a esta hora exacta en este lugar específico. Evitar por completo las intenciones vagas. Sí, la especificidad es el lenguaje que entiende el cerebro para crear nuevas asociaciones. Otra herramienta de gran impacto es la acumulación de hábitos. En lugar de intentar insertar una nueva rutina de la nada, se ancla a un comportamiento que ya está profundamente automatizado. Como enlazar un hábito con otro. Eso es. Una fórmula clásica sería, después de encender la cafetera por la mañana, meditaré durante 1 minuto. Se utiliza la inercia del hábito viejo para arrancar el nuevo. Y al aplicar la regla de mantener el nuevo hábito por debajo de los 2 minutos de duración, se esquiva la resistencia de la amígdala. Esa regla de los 2 minutos me parece vital. Si la acción es tan absurdamente pequeña y requiere tan poca energía, pues la amígdala no la percibe como una amenaza a la supervivencia, no suena la alarma del cortisol. Sin embargo, analizando los datos de las fuentes, resulta que el momento del día en que intentamos instalar estos nuevos hábitos cambia por completo el resultado biológico. Claro, porque la biología no es plana, está regida por ritmos circadianos. Desde una perspectiva neuroquímica, los recursos para el aprendizaje y la concentración no son los mismos a las 8 de la mañana que a las 10 de la noche. Lógico. Durante las primeras 8 horas tras despertar, los niveles naturales de cortisol y dopamina están en su punto óptimo para el esfuerzo cognitivo. El sistema está perfectamente afinado para aprender durante la primera mitad del día. Pero aquí radica uno de los descubrimientos más impresionantes sobre la neuroplasticidad humana. Y es que todo ese esfuerzo diurno de verbalizar, sustituir y repetir, es solo la fase de aprendizaje. La verdadera construcción física del hábito, el momento en el que el cerebro altera su propia estructura, no ocurre mientras estamos despiertos. Ese es sin duda uno de los datos más críticos aportados por la neurobiología reciente. La consolidación de las nuevas autopistas neuronales ocurre exclusiva y únicamente durante las fases de sueño profundo. O sea, durmiendo. Durmiendo. Mientras dormimos, el cerebro realiza un proceso de poda sináptica, debilitando las conexiones del viejo hábito y soldando las nuevas conexiones que se han practicado durante el día. Si hay un esfuerzo inmenso, pero se sacrifica el descanso profundo, el cerebro carece de la ventana fisiológica necesaria para guardar los cambios y reconfigurar físicamente la masa gris. Madre mía. Estamos hablando de alteraciones tangibles, de que la repetición y el sueño cambian el tamaño y el peso de ciertas regiones cerebrales. Y, por supuesto, esto no ocurre de un día para otro. ¿Qué va? Lleva su tiempo. El método SOMA, basado en estos principios neurocientíficos, estructura el cambio en 3 fases: acceder, liberar e instalar, y le pone un marco temporal muy específico. Se necesitan entre 21 y 254 días de repetición constante para que la nueva autopista neuronal esté completamente asfaltada y deje de requerir esfuerzo consciente. La amplitud de ese rango de días refleja la complejidad del hábito y la resistencia individual. Como señala Sarah Rey en tus investigaciones, durante ese periodo de instalación va a haber resistencia. Eso seguro. El cerebro actuará como un gestor de recursos muy conservador. Se resistirá a gastar energía en construir una vía nueva si ya existe un camino de tierra conocido, por muy destructivo que sea a largo plazo. Obligar al cerebro a construir requiere, de forma ineludible, atravesar la incomodidad de no usar la ruta fácil. Detengámonos en esto último, porque es una perspectiva que cambia por completo la experiencia. Si tras 3 semanas intentando leer en lugar de mirar pantallas por la noche, surge una sensación de agotamiento, frustración y profunda incomodidad, pues eso no es una señal de fracaso. Para nada. No significa que esa rutina no sea adecuada o que haya un fallo interno. Esa incomodidad es la prueba biológica, tangible y real de que el cerebro está literalmente en obras construyendo una carretera nueva en ese preciso instante. Entender el malestar psicológico como un síntoma de reconstrucción física es enormemente liberador, fíjate. La incomodidad y la fricción mental no indican que se deba abandonar el proceso, son la confirmación fisiológica del movimiento, el ruido de fondo de la neuroplasticidad en acción.
Qué bonito eso del ruido de fondo. Es que aprender a transitar y tolerar esa incomodidad temporal es la frontera definitiva que separa el retorno al piloto automático de la verdadera transformación de la conducta. Es una forma brillante de reformular el esfuerzo. Así que, recapitulando los hallazgos de este viaje por nuestras fuentes de hoy. El cerebro es una máquina diseñada para la supervivencia y la eficiencia extrema, no para la felicidad a largo plazo. Nos impulsa mediante la anticipación, no solo mediante la recompensa. Eso es fundamental. Si se busca recuperar el control sobre las decisiones diarias, es innegociable auditar el entorno para hacer visibles esos disparadores ocultos. Hay que desterrar la culpa por completo, ya que solo genera cortisol y refuerza el ciclo del fracaso. Totalmente de acuerdo. Se requiere verbalizar las acciones para despertar la conciencia y usar la sustitución estratégica, la repetición gradual y, por supuesto, el sueño profundo como las herramientas mecánicas para esculpir nuevas rutas neuronales. El alivio que proporciona comprender la propia mecánica biológica es inmenso. Deja de ser una batalla contra defectos morales o debilidades de carácter. Se convierte en un desafío de ingeniería neuronal. Ingeniería neuronal pura. Sí. Consiste en aprender a utilizar el diseño evolutivo del sistema nervioso a favor de los propios objetivos, en lugar de estrellarse sistemáticamente contra él. Ya lo creo. Y para concluir este análisis profundo, queda una última idea flotando en el aire a partir de toda esta información, una reflexión sobre la que merece la pena detenerse un segundo. A ver, cuéntanos. Hemos visto que el cerebro humano es un órgano tan extraordinariamente maleable que cambia su propia estructura física en función de los estímulos repetidos y de su entorno, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, el mundo moderno está saturado de tecnologías, aplicaciones y algoritmos diseñados por expertos con el propósito específico de secuestrar esa anticipación dopaminérgica mediante estímulos supernormales. Ostras, claro. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién está asumiendo realmente el papel de programador de nuestra mente? Al coger el teléfono sin pensar o abrir la nevera en la madrugada por puro automatismo, ¿se está diseñando activamente el propio entorno para construir los hábitos deseados o se está permitiendo, por inacción, que un entorno hiperestimulante dicte la propia biología y decida quiénes somos? Da mucho que pensar, desde luego. Muchísimo. Es una invitación ineludible a despertar y tomar de una vez por todas las riendas del propio cerebro. Hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy.